Ya estamos de vuelta y hoy queremos que conozcan los resultados de un estudio elaborado por el Instituto de Criminología con un punto de partida muy interesante, porque se trataba de comprobar la percepción que tienen los menores que han cometido un delito de cómo se les ha aplicado la justicia. Con nosotros se encuentra una de las impulsoras de este estudio, Fátima Pérez, que es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y criminóloga. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Decía que me parecía muy interesante ese punto de partida porque no sé para la criminología por qué es importante conocer la percepción que tienen los jóvenes que han cometido un delito de cómo se les ha aplicado la justicia durante todo el proceso. Entiendo que desde la detención hasta que el juez dicta sentencia. ¿Por qué es importante conocer su opinión? Pues mira, hay una nueva línea de investigación. Claro, lo que se trata, ¿qué trata la criminología? Una parte de sus estudios, pues es ver cómo podemos conseguir que las personas que han cometido delitos no lo vuelvan a hacer. Entonces, todos sabemos, hasta ahí todos estamos de acuerdo, que es necesario el castigo, o sea, que la sociedad responda y diga, esto está mal hecho, y entonces, bueno, pues por tanto necesitas un castigo, saber que esto está mal. Pero han avanzado los estudios y se ha visto que no es únicamente necesario eso, que otro de los elementos que influye en que esa persona decida no volver a delinquir es saber exactamente que ha sido bien tratado, que la justicia que ha recibido es legítima, que lo que se ha hecho con él está dentro, como si dijésemos, de los parámetros legales. Por tanto, ha sido escuchado, ha sido bien tratado, siente que ese castigo que ha recibido es justo y, por tanto, coopera más con la justicia. La siguiente vez, si acaso, si viene, o durante la ejecución de ese castigo, que llevará un tiempo, participará más en esa colaboración, en reeducarse, en reinsertarse. Entonces, claro, es como abrir otra línea en la que podamos hacer que las personas que han cometido un delito, que en muchas ocasiones, bueno, pues son diversas circunstancias las que le llevan a eso, pues vuelvan a no hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que trata esta nueva línea de la criminología, de investigación criminológica. Lo que pasa es que aquí la componente subjetiva también es muy importante. Entiendo que en algunos casos el menor infractor pues, tiene una opinión que a lo mejor no se ajusta demasiado a la realidad, porque cuando hablamos de un proceso justo, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para decir que ese menor ha tenido un proceso justo? Claro, porque aquí una cosa es lo que como sociedad vemos que es un proceso justo, y aquí en España las garantías legales son exquisitas. Nadie pasa por un proceso penal sin sus elementos garantistas esenciales. Sin embargo, otra cosa es lo que percibe la persona, y más un menor de 18 años, entre 14 y 18 años. ¿Cómo considera él que ha sido tratado justamente? Hay ciertos elementos de socialización legal que todos tenemos incluidos a lo largo de nuestro crecimiento, pues son estos, ¿no? Que es necesario que la policía te detiene, que si haces algo mal vas a recibir un castigo, que el castigo te lo va a imponer la persona adecuada, que es un juez. Sin embargo, hay otros elementos, ¿no? Bueno, pues que van creciendo a partir de tu propia experiencia. Entonces, ¿qué es como tú me decías, qué es justo? Bueno, pues justo es que yo me sienta tratado justamente. ¿Y cuándo es eso? Bueno, pues cuando me escuchan, cuando yo puedo también dar mi opinión, cuando me siento tratado adecuadamente, cuando entiendo lo que está sucediendo. Entonces, eso a veces pasa en los adultos mucho, pero también pasa en los menores de edad. Entonces, si al final conseguimos que el menor, después de recibir su castigo, haya entendido el porqué, el para qué, se sienta parte de la sociedad en el decir, bueno, pues es verdad, yo necesitaba un castigo, pero ese castigo he entendido el porqué y el para qué se me impone. Entonces, esa persona es más probable que se reinserte a la sociedad de una manera normal, ¿no? Entonces, los elementos de la justicia son eso, el ser tratado adecuadamente, con respeto, el entender, el que consideres que la persona realiza bien su trabajo. La persona en este caso es el juez, la policía, el abogado. Porque todo este estudio se ha hecho a través de diferentes cuestionarios que se han pasado a diferentes jóvenes. ¿Cuántos jóvenes participaron en la investigación? 155 jóvenes que habían sido condenados por la comisión de un delito aquí en Málaga y estaban llevando a cabo su sanción. Ya. Y se les ha hecho preguntas pues desde el trato que tuvieron con el abogado, con la policía que los detuvo, con el juez ya en el momento del proceso. Así, a grandes rasgos,
¿Cuáles son las principales conclusiones? No sé si hay una nota común de todos estos menores que hacen un llamamiento a la sociedad de que hay que cambiar en algo. Claro. Bueno, yo creo, podríamos empezar por el aspecto positivo, por el aspecto en el que podríamos decir que está muy bien ejecutada la justicia juvenil, ¿no? Y es en el ámbito de las sanciones. Una vez que al menor se le impone una sanción, un castigo, pues son una serie de profesionales, igual que para los adultos es en prisión, pues para los menores hay otra serie de castigos, además del internamiento, pues la libertad vigilada, tareas socioeducativas, servicios a la comunidad. Bueno, pues todos esos profesionales son los que los menores perciben de una manera más cercana, con los que pueden hablar de sus sentimientos, con los que se sienten comprendidos, con los que entienden qué es lo que está pasando, porque, claro, la sociedad les impone un castigo, pero no siempre el castigo es el mismo, ¿no? Porque la justicia juvenil personaliza el castigo, ¿no? Puede haber hecho la misma cosa un joven y una joven y, sin embargo, el castigo es distinto. Entonces, ellos al final podríamos decir que la justicia juvenil, la parte de la ejecución de la sanción, es, podríamos decir, la que está más cercana al menor. También son los profesionales que están más tiempo con ellos, porque pues las sanciones son de 6 meses, de 1 año, lo que sea, ¿no? De 2 años, de 3, depende, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso es importante resaltar, que se están haciendo bien las cosas, que el menor siente que los profesionales como que optan por ellos, ¿no? Y les intentan explicar y educar. En el otro punto estaría la policía. Claro, la policía es la puerta de entrada. La policía tiene un papel complicado porque ellos son los que tienen que guardar el orden. Se encuentran con un menor de edad que ha delinquido y entonces le tienen, por un lado, que dar una información muy exacta y, por otro lado, salvar sus derechos, ¿no? Entonces, claro, los menores en ese momento de la parada con la policía son donde sienten, bueno, que ellos a lo mejor son más usualmente... ninguno dice maltratado, pero sí dice que a lo mejor no son escuchados, no entienden, las cosas no se les explican, entienden que la policía tenga que estar ahí porque han hecho algo mal, pero no entienden el cómo, ¿no? El cómo se está haciendo, de una manera a lo mejor en la que ellos, bueno, pues no reciben una respuesta adecuada o adecuada. Hay que tener en cuenta a su nivel de entendimiento, porque es verdad que son jóvenes hasta 17 años, pero están en un proceso de desarrollo, ¿no? También entiendo que el papel de la policía en ese momento es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí serían los dos grupos de profesionales que están como en los dos extremos, ¿no? En esa percepción de legitimidad. Y ya cuando hablamos del procedimiento judicial, cuando van a la sala, están delante de un magistrado, ¿cuál es la percepción de los jóvenes sobre el trato que reciben? Pues ahí es importante ver que no todos los jóvenes pasan delante del juez, porque hay una posibilidad procesal de que se llegue a un acuerdo y no es necesario que vean al juez, ¿no? Cuando le ven y cuando están con ellos se sienten tratados con mucho respeto, se sienten escuchados, sienten que ellos preguntan y son respondidos. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que a pesar de que la justicia, o en este caso pues las personas de los jueces, pues ocupen su lugar, sí los menores les sientan, dentro de ser una autoridad a la que tienen que obedecer, pues lo sientan cercano y entiendan, ¿no? Y también es importante la figura del abogado. La figura del abogado, bueno, pues que es una figura también pues controvertida, porque no es la figura del abogado en la justicia de menores no es lo mismo que en la justicia de adultos, ¿no? Tiene también otro papel más protector, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también se sienten cercanos, sienten que les escucha, pero a veces... Por ejemplo, en el ámbito de la comisaría, a veces sienten que no, ellos perciben que no está presente. Entonces es más durante el proceso judicial y no tanto en las dependencias policiales donde ellos se sienten que captan o perciben que captan la atención de los abogados y ellos les explican qué es lo que va a pasar. Porque claro, hay menores reincidentes, pero hay menores que no lo son y entonces no saben lo que viene después, ¿no? Entonces ahí es muy importante la figura del abogado.
Da la impresión, estamos finalizando ya, Fátima, que parece que donde se sienten un poco más desprotegidos es en su relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No sé si aquí podríamos decir que también influyen un poco los prejuicios previos. Claro, claro, y por parte de los dos colectivos. Yo creo que la experiencia de la policía, ellos no actúan así porque sí, tienen una experiencia previa y seguro que se apoyan en sus reacciones en su profesionalidad. Y los menores, por otro lado, pues como comentas, bueno, pues también tienen sus prejuicios. Pero claro, ¿a quién le toca cambiar? Le toca cambiar al adulto, le toca cambiar a la institución, le toca cambiar al Estado. Entonces, bueno, pues de estos estudios pues sacamos a la luz, bueno, pues elementos que pueden mejorar, que podemos ayudar a que, bueno, pues esta justicia de menores, que lo que queremos al final todos es que esto, cuando sean adultos, se incorporen a la sociedad como cualquiera de nosotros, pues se consiga de una manera más fácil, ¿no? De una manera en la que de verdad ellos se sientan apoyados y parte de lo que somos todos, que es la ciudadanía, al fin y al cabo. Pues Fátima Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es importante que se realizan estos estudios pues para que todas las partes implicadas vean en qué aspectos pueden mejorar, porque siempre hay un margen de mejora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.